Buenas tardes mis amigos, estimados amigos, su amigo Fernando Razo, en esta ocasión presentando otro video más sobre la historia musical de los Beatles con un autor, con el autor, escritor, el buen Bruce Spicer, con su libro número 14, en esta vez enfocado en los álbumes Rubber Soul y Revolver. Ya ha escrito 14 libros. Bueno, este es el segundo doble, que los últimos los ha estado dedicando enfocados en un solo álbum. Pero la vez pasada hizo de Magical Mystery Tour y Yellow Submarine, y ahora por ahí del mes de agosto se lanzó a la venta el Rubber Soul con Revolver, los dos juntos. Es admirable me gusta mucho la historia de él. Él platica que cuando siendo niño venía en el autobús de la escuela, aquí en Estados Unidos, allá en Nueva Orleans, y oyó una canción y era Hey Jude. Pues él ya estaba un poquito grandecito para cuando oyó esa canción. Es mayor que yo, recordemos. Si yo tenía 10 años, él tenía 13. Y el idioma y todo, pues aquí, por eso es fanático desde siempre, desde el 64, desde que le pedía prestado el disco de Meet the Beatles a su hermana. Platica él en su historia. Y dice que lo escuchó y le llamó tanto la atención y llevó a su mamá que se lo comprara, y de ahí se afianzó más. Es uno de los grandes coleccionistas que hay aquí en Estados Unidos. Nunca he visto sus colecciones, pero sé que tiene sus colecciones, eh, particularmente inglesas y americanas, como le decimos por lo regular. Este, y yo pues, me siento orgulloso de presentarles el volumen para mí, el volumen 14. Recordemos que ha escrito 8 libros grandes y 6 con en este formato. Pues no se puede decir que sean mini libros tampoco, pero es un libro menos voluminoso del tamaño que lo ha hecho él siempre. Bien, vamos sin más preámbulo, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué más. Siempre lo de él siempre es interesante, coleccionarlo y tenerlos en las colecciones, porque miren más que belleza. Ahí están, miren. Sus versiones inglesas, estos. Y ya estos son americanas. Yesterday and Today, primera versión, segunda versión. Y ya soltados, sobrantes de aquí están acá. Bueno, vamos a tratar de mostrárselos lo más mejor posible. No somos muy diestros en esto, pero vamos a tratar de mostrárselos.
Say the Word. Esperen un ratito. Entonces, oscurece la pantalla, no sé qué pasará. Voy a bajarlo un poquito y donde esté algo más. Aquí está el y el índice. Los Beatles en pleno ensayo. La música de Lennon y McCartney y Harrison, una perspectiva británica de Rubber Soul y Revolver. Está enfocado en el Reino Unido, en las versiones inglesas. Debe estar bastante interesante. Es que tendríamos que leerlo para saber. Ahorita vamos a hacer esta breve reseña. Ahí está, ¿no? Y ahí está un sound de play, el anuncio del disco Rubber Soul, publicidad. Los sellos de Rubber Soul, lado 1 y lado 2. Más publicidad del periódico el Melody Maker en Inglaterra, que son los que muchas veces son los que hacían las reseñas y las encuestas y sabían en qué lugar, posición estaban en la tabla de gusto de los jóvenes de la época. Y de ahí salía, estaban en primer lugar o en segundo lugar. El single Paperback Writer en Rain 45. Toda la historia contada en Inglaterra cuando salió la foto de carnicero comentada, famosa. Cuenta la historia que allá no pasó nada, pero aquí sí. Por eso fue cancelado el disco de Yesterday and Today con su siguiente versión. Revolver. Compre ya el LP de los Beatles, Revolver, con la historia y todo, ¿verdad? Claro, por supuesto, con sus datos adicionales. Vamos a darle piso porque nos pasa el tiempo. Dice nuevo, sí, 45, en agosto 5, Yellow Submarine, Eleanor Rigby. Publicidad. Aquí está en el Hat 100. Y ahí estaba We Can Work It Out en primer lugar. El disco americano We Can Work It Out y Day Tripper en discos Capitol. Sellos de otras compañías, que otros grupos sacaron las canciones también, covers, hicieron covers de ellos, las canciones de ellos. Rubber Soul,
salieron aquí. Compro los Beatles aquí. Publicidad. Yesterday Today. School Outs. Publicidad porque la compraron los chamacos que salían de la escuela. Yellow Submarine, Eleanor Rigby, en las versiones americanas. En la versión americana le ponían bang, como el sonido de una bala, de una pistola, del revólver. Para ellos eso significaba un revólver, una pistola. Para el americano una cosa es una pistola y otra cosa es un revólver. Hay diferencias, los que saben de armas. Para los ingleses era revolving, era la vuelta que daba el plato de la tornamesa. Beatle 65. Beatle 65. Fotos. Sesiones fotográficas. Sesiones fotográficas. El Bush Cover. Otra alterna. ¿Cómo batallo yo para hacer esto? No puedo. Qué bonito. De otros países también. Otra toma alterna. Yesterday Today. La casa de Brian Epstein, donde se tomó la foto. Portada en el disco estadounidense de Capitol Records. Hay mucha historia aquí, hay muchas fotografías diferentes. Desgraciadamente muchas veces no contamos con el tiempo suficiente. Tenemos que hacerlo a la carrera o cosas así. Pero pues por el hobby que tenemos, la admiración. El disco, cuando se le impuso la carátula encima de la fotografía, y se le rascaba y debajo estaba la fotografía original. Y ya lo habían quitado del mercado en esta versión. Las canciones eran las mismas, nomás la foto. Y pues, datos que ya muchos conocemos. Nada de malo está en decir, darle una repasadita. Aquí está, aquí lo explica. Los satélites, por aquel tiempo lo que estaban, la tecnología, la ciencia avanzando, los cómics de la época, noticias importantes que transcurrieron pasaron en esos años, rebeliones y cosas que ya son historia, pero que en aquellos tiempos era novedad, la noticia que impactaba en el mundo en ese tiempo. 65, 66. La revista donde salió aquí en Estados Unidos, donde hablaba de la popularidad de los Beatles sobre Jesucristo, y de ahí se vino la polémica. Es un libro bien importante. Aquí está Robert Kennedy,
hermano del presidente asesinado, John F. Kennedy, muchas cosas. Ahí está Lyndon B. Johnson, presidente que continuó después de John F. Kennedy. Otros discos que estaban en ese tiempo, como los Bears, un grupo que influyó bastante en la música de los Beatles también. No nada más era los Beatles, era como todo. Uno que es músico lo entiende, que si alguien saca un disco primero que uno, pues te fijas luego a ver qué sacó nuevo o qué innovó, y en la siguiente grabación que tú tienes, si lo puedes superar, pues lo superas. Y esa era la cualidad de los Beatles, que nunca nadie pudo superarlos a nivel, como los Beach Boys, por decir un ejemplo. Y también creadores junto con ellos de tantas cosas, como Bob Dylan, los Strokes, the Hollies. Todos ellos contribuyeron a que fuera tan grande el legado musical. Pero los que iban a la punta de lanza eran los Beatles. Por eso es que ahí todos ellos respetaban, y muchos de ellos se hicieron músicos por influencias de los Beatles precisamente. Muchísimos. Sería imposible decirlo. Pero aquí estamos mostrando todas las carátulas de los álbumes que había que en ese tiempo estaban saliendo. Pero un grupo más importante, más influyente de la historia, pues siempre han sido y serán los Beatles, viniendo de la nada, llegar a ser los más importantes, los más famosos. Algunas gente, detractores o lo que sea, no los mejores, o como el mismo Paul decía, no somos los mejores. George Harrison lo decía, no seríamos los mejores, tenemos nuestras limitaciones, pero la gente nos seguía, nos quería a nosotros, les gustaba lo que nosotros hacíamos, y era verdad. Por eso pocas veces un single de ellos o un LP no llegó al primer lugar. Y luego de aquí ya vienen testimonios de pláticas, relatos de gente que eran jovencitos en aquel tiempo, y platican sus anécdotas de cómo les pedían a sus papás que les compraran el disco nuevo que había salido de los Beatles. Pero esto ya aquí en Estados Unidos. Aquí está el standard play de Nowhere Man. El primer disco de compilaciones del 1966 de diciembre. El de Oldies but Goldies. Portada de Robert Soul. Y otra cosa es como muchas veces estéreo y mono, y esta es la versión norteamericana de discos Capitol. Estéreo y mono. O mono y estéreo. Revolver en su versión inglesa, en el estudio con George Martin, que también influyó, aprendieron mucho de la técnica de grabación, porque después de que uno graba y mete las voces y vuelves a meter la música, y aquí están la historia de cuándo se grabó en estudio y en estéreo, mono y en estéreo, el estudio, quién la cantaba, quién la compuso, qué tocaba cada uno, canción por canción, o track por track, tracklist le decimos, corresponde a todas estas páginas. Y ahí está, estamos pasando del tiempo, y ahí está George Martin, que influía la manera de decir, así es, eso es incorrecto, que no debe ser así.
tumba de Eleanor Rigby, o dónde está Eleanor Rigby. Sigue la lista de track por track. Videoclips y Revolver. Esta es la bibliografía de parte de la bibliografía de Bruce Spicer. Prácticamente los tenemos todos. Revolver y Revolver por la parte de atrás. Bueno amigos, así termino aquí. Si se quedan algo, si me queda algo, pues después lo hablaremos porque se cumplió el tiempo. No lo he leído tampoco ni nada. Fue apertura del libro y breve reseña. Su amigo Fernando Jasso se despide y deseándole que lo mejor. Hasta la próxima amigos. Saludos y cuídense mucho.